Y tras una extensa jornada en la Cámara Baja y en el Senado, la ley corta de gratuidad de la educación superior fue despachada, por lo que quedó en condiciones de ser ley a contar del próximo año. Y para conversar más sobre lo sucedido durante el día, tomamos contacto con el senador de la UDI e integrante de la Comisión de Hacienda, Juan Antonio Coloma. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, ¿cómo están? ¿Todos bien? Bien, pues todo bien. Harto rápido se sacó todo esto, ¿ah? Harto rápido pero no necesariamente las cosas rápidas salen bien. Yo creo que hemos sido testigos de la primera ley importante que la nueva mayoría saca en materia educacional y claramente es una ley muy insuficiente que no tiene nada que ver con lo que yo imaginé. Iba a ser este paso inicial para un cambio positivo en materia de educación. Recuerde que en la campaña se hablaba que se iba a mejorar la calidad de la educación, los requisitos, era todo un nuevo escenario y al final hemos terminado a ultra velocidad sacando una norma bastante regular que lo único que hace es de alguna manera, digamos, continuar con un proceso que había iniciado el gobierno anterior que se llamaba beca y ahora lo hace a través de beca o gratuidad muy parcial. Y esto fue bien polémico porque nosotros entendíamos que si se iba a ayudar realmente a los estudiantes vulnerables había que hacerlo sin apellido. Y se termina haciendo una cosa bien extraña, que es ayudando a un porcentaje de los estudiantes vulnerables de algunas universidades, lo extendimos a otras, y menos a los estudiantes de IP o Centro de Formación Técnica, como si ellos, su vulnerabilidad o su vocación no fuera tan importante como la otra. Así que si usted me pregunta, un análisis de una ley bien regular, que mejoró al final, afortunadamente, pero que no puede ser considerada como ese cambio copernicano que se suponía se iba a iniciar en la educación en Chile. Ahora, senador, ¿usted creyó en algún minuto que cuando se prometía gratuidad de la educación para todos en la campaña de Michelle Bachelet, eso se iba a dar en algún minuto? Se lo pregunto porque después quiero hacer otra pregunta. Hágame la otra pregunta primero. No. Es que si usted, lo que pasa es que si usted creía que sí iba a ocurrir, o alguno creyó, o alguno no creyó, en el fondo era como una crónica, una muerte anunciada. ¿Y por qué toda esta discusión no se pudo adelantar en algún minuto si ya se sabía de antemano que lo más probable es que esa promesa de campaña, que se ha criticado en su minuto, no se iba a terminar concretando y terminamos en esto? Mire, yo pensé que aquí lo que se iba a hacer un esfuerzo objetivo es mejorar la calidad de la educación. Y ese era decir el eje. Eso pasó a segundo plano, esto se ha terminado transformando solo en un problema económico, solo en un problema de recursos, y obviamente la promesa electoral no tiene nada que ver con lo que se está haciendo. Se habló originalmente, recordemos, de un 70% de gratuidad, estamos hablando digamos, de números significativamente menores. Lo que yo no esperaba, y eso me sorprendió, y por eso fue tenso lo del día de hoy, es que al final la gratuidad de la cual hablaba el gobierno era solo para algunos. Lo lógico, lo razonable, el Tribunal Constitucional lo exigió. Gracias al Tribunal Constitucional mejoró esta ley, era que la ayuda fuera en función de la vulnerabilidad, no en función del lugar donde estudiaba. A mí me parece súper injusto que dos hermanos, por ejemplo, uno que estudia una carrera universitaria, que puede estudiar arte en una universidad, tenga una gratuidad y vulnerable económicamente tenga gratuidad. Y el hermano que puede estudiar técnico en enfermería o puede estudiar para chef, por decirle algo distinto, no tenga esa misma gratuidad. Eso me parece súper injusto. Lo que nosotros logramos al final, gracias en parte al fallo de esta negociación, fue que hubiera un compromiso del gobierno que de aquí a 3 años, como fecha máxima, esas gratuidades se iban a igualar y de alguna manera era el alumno vulnerable, porque al final, ¿qué es lo que se trata de esto? Que cualquier persona que tenga la voluntad y la capacidad para estudiar en la universidad o en un centro de formación técnica o instituto profesional y que sea vulnerable, que no pueda pagar por sí mismo, tenga la oportunidad a través de una beca o de la gratuidad. Eso era la idea, eso se desvirtuó, planteándolo solo a algunas universidades, las estatales, y se dejó afuera a todas las otras. Nosotros logramos incorporarla a esa segunda y además exigirle un plazo para que eso también pueda ser posible en los centros de formación técnica y en institutos profesionales, que dicho sea paso, es exactamente el lugar donde están los más vulnerables que estudian en Chile. Justamente se lo pregunto, senador, porque el tema económico y que las cifras no cuadran es algo que se venía hablando hace más de un año, ¿ya? Y por lo tanto, al parecer era predecible que llegáramos a esta situación. Y por lo mismo le reitero entonces la pregunta. ¿Por qué políticamente, si fueron capaces de ponerse de acuerdo en una ley corta en 2 días y sacarla de manera rápida, hasta promulgada por la presidenta, una firma sin prensa, de lo que nos enteramos por el Ministerio de Educación,
¿Por qué se tardó tanto en llegar a un acuerdo de ese tipo cuando quizás se podría haber discutido muchísimo mejor, muchísimo antes, teniendo todos los datos sobre la mesa? Bueno, pregúntele exactamente al gobierno por qué hacen algo tan mal. Porque yo concuerdo con usted que esto fue una promesa de campaña, o sea, teóricamente hace 3 años lo tenían pensado. Y este proyecto lo ingresaron ahora, recién. O sea, perdieron 2 años. Y ahora, ¿y sabe lo más grave? ¿Por qué también tuvo que ser tan apurado, entre comillas? Porque el domingo sale el resultado de la PSU y obviamente la familia, es muy importante saber, el lugar donde van a estudiar, cuál es el tipo de condición económica que le van a exigir. Si va a tener becas, si va a tener gratuidad, si no va a tener nada. Y así como íbamos a pasar más allá del domingo sin que hubiera ninguna información. Yo considero una tramitación súper improvisada. Mire, como ha hecho todas las cosas este gobierno, al final va a último minuto tratando de arreglar sobre la marcha lo que se está haciendo en circunstancias que estos temas particularmente son los más importantes de un país. La delincuencia, el tema de la salud y el tema de educación debería ser aquello que use el eje y la inteligencia de los gobiernos para hacer bien las cosas, pero pierden días enteros discutiendo acerca de cómo cambiar la Constitución, cómo colocar estos observadores, cómo gastar plata en otras cosas, y todas las autoridades que deberían estar preocupadas de que esto tiene que ver con los chilenos, con los más vulnerables, se preocupan de otras cosas. Y cuando el plazo está llegando, se sienten acorralados, hacen cualquier cosa y después pide que uno trate de mejorarlo, o el mismo tribunal les dice que estaban haciendo todo mal y tienen que cambiarlo. Yo concuerdo con usted que esta es una muy mala forma de legislar. Yo soy obviamente opositor a este gobierno y crecientemente, porque creo que acá están haciendo las cosas más mal, pero quiero que le vaya bien a este gobierno, porque sabe, los estudiantes vulnerables son de todos los partidos, no es que son de un lado, hay de todo, y las familias de esos estudiantes, lo digo como padre de familia, es muy difícil tener esta sensación de inseguridad en esta materia, y creo que esto que se pudo haber arreglado, como usted dice, con una discusión serena, tranquila, hace 6 meses, hace 1 año, terminó a último minuto, contra el tiempo. Las cosas contra el tiempo nunca quedan bien, con una información poco clara, no se ha podido transmitir exactamente qué es lo que va a ocurrir y con muchas preguntas arriba de la mesa. Y esas preguntas arriba de la mesa, ¿qué va a implicar, senador, que el próximo año tengamos que estar discutiendo o tengan que estar discutiendo una normativa para mejorar la actual? ¿En qué quedó todo esto pensando en el futuro? Muchas cosas, por ejemplo, primero que queda un plazo para ver cuáles de la universidad, los centros de formación técnica van a adscribir este sistema, y por tanto cuántos recursos se van a utilizar y los que van sobrando, cómo se van reasignando. Esto es una noticia, por así decir, en desarrollo, en circunstancias que este tipo de temas, las reglas del juego tienen que estar claras. Mire, si en un país que funciona es cuando uno sabe exactamente lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, cuándo se puede hacer. Pero esto de estar todo el mundo esperando, llegar a un acuerdo, no llegar a un acuerdo, es absurdo. Esto se puede haber hecho con absoluta tranquilidad, con serenidad, invitando a expertos, pero lo presentaron a última hora. Y adicionalmente viene después la otra discusión en materia educacional, que creo que espero que algún día llegue, que realmente cómo se mejora la calidad de la educación. Porque fíjese que si usted se acuerda, esto partió por vamos a mejorar la calidad de la educación. Y la calidad nadie ha dicho nada todavía. Se están yendo por otro tipo de temas que tienen su relevancia desde un punto de vista económico, pero que no van al sustento de cómo somos capaces de desarrollar un país mejor. Incluso se concentran los recursos en la educación superior. Hay un estudio de la OCDE muy interesante, que mientras Chile es el tercer país que gasta más en educación superior, es el país que gasta menos en educación básica y prebásica, que es quizás donde deberían estar más concentrados los recursos para hacer una igualdad de oportunidades desde la base. Porque ya empezar con un tipo de ayuda cuando una persona tiene 18, 19 o 20 años y no preocuparse de lo que está pasando cuando una persona tiene niños, 2, 3, 4, 5 años, que es donde se crea la base del desarrollo y del conocimiento, es generar un país que es desigual, y eso es lo que yo creo que nadie quiere. A mí me gusta la igualdad de oportunidades, me gusta la justicia, y esto no me parece que sea la forma más justa de enfrentar el problema, ni menos la improvisación, el mejor compañero para esta aventura. Ahora, senador, aprovechando que está con nosotros, tengo que hacerle esta pregunta porque parece por goteo que van apareciendo nombres. Ahora el ex candidato presidencial Pablo Longueira, requerido por la Fiscalía por 100 millones de pesos, caso Penta, en fin. ¿Hasta dónde va a llegar esto, senador? Porque pareciera que van saliendo nombres cada cierto tiempo, ¿ah? No tengo idea de la información que me está dando usted, porque esto va avanzando por la vía de la filtración, por la vía del trascendido. O sea, yo creo que algo le hace mal a Chile, precisamente que todos los procesos investigativos se lanzan, o sea, a uno y a otro. Ahora, esto no es que se lanza primero a través de los medios de prensa, y es para que se generen todo tipo de especulaciones, bien cargados siempre para un lado, y después
los procesos al final, en vez de ser aplicarse de una perspectiva de justicia, las sanciones o los castigos se hacen desde un punto de vista comunicacional. No conozco el detalle de lo que usted me plantea, para ser bien franco, pero es una norma que ya se ha ido repitiendo hace ya muchos años, mucho tiempo, y no creo que sea la mejor forma realmente de impartir justicia. Si es que alguien lo que quiere aquí es impartir justicia y no perseguir a determinados sectores. Pero bueno, veamos esta noticia en desarrollo y vamos viendo de a uno qué va pasando. Claro, porque se lo preguntaba porque claro, está llamado en calidad de imputado por el caso Penta, por estos dineros. Y Pablo Longueira es una persona incluso muy querida por el mundo político a nivel transversal. Entonces empezamos a indagar ya en nombres donde más allá de las rivalidades políticas empiezan a generar quizás complicaciones en los mismos partidos. Por eso se lo pregunto, y más principalmente que una figura como Pablo Longueira esté en esta situación, ¿qué significa para la UDI en ese sentido? Pero ¿sabe lo que pasa? Si usted me pregunta, así, yo no tengo, no he leído la información que usted porque no sé, no estoy conectado en este minuto, porque estas cosas son como cada 2 minutos que van ocurriendo, así que lo doy por correcto, pero al final, ¿qué es lo que se genera? Que a toda una sociedad, oye, algo tiene que pasar, ya se genera, por la sola pregunta, una especie de culpabilidad de alguien que no tengo idea por qué se ha requerido, que lo más probable es que de mi perspectiva no tenga nada que ver con el tema, pero basta aparecer en un trascendido, en una filtración, para que se genere todo un teje y maneje de responsabilidades eventuales. A mí me gusta que las instituciones funcionen, que sean los jueces y los fiscales hablen a través de sus resoluciones, no a través de filtraciones. Pero parece que esto es un tema endémico que cuesta mucho que no ocurra, y creo que es muy injusto para uno y para otro, porque hoy día, claro, había una especie de obsesión para este lado, pero por otro lado salen también las declaraciones o trascienden del hijo de la presidenta que involucra al ministro del Interior en parte de sus problemas que ha ido teniendo. Entonces todo el mundo dice ahora, oye, qué desastre lo que le pasó a la presidenta o al hijo de la presidenta, o qué desastre lo Piñerillo, y yo no sé si esas declaraciones están disponibles para todos o también son filtraciones. Yo quiero decirle, eso no le hace bien a ninguno, porque a mí me parece lógico que la responsabilidad se sitúe cuando los jueces la planteen, no a través de trascendidos o no a través de interpretaciones. No es justo ni para uno ni para otro. Senador, muchísimas gracias por su tiempo a esta hora de la tarde, que esté muy bien. Muchas gracias.